Entramos en campaña electoral y volvemos al bucle que a nadie apetece, pero tiene que apetecer. Si nos habíamos quedado con las ganas estos últimos tiempos, si querías sopa, pues toma, 2 tazas. Y volvemos otra vez a aquellos discursos del meeting. ¿Quién no se acuerda de aquellas personas que llenaban plazas de toros, que estaban con el abanico, con las banderas, con los estandartes? ¿Y cómo nos tenemos que preparar esos discursos? ¿Hacia quién tenemos que dirigir nuestro mensaje? ¿Lo tenemos que dirigir hacia esos acólitos nuestros que llenan las plazas, que llenan las calles y que llenan los mítines? ¿O nos tenemos que dirigir hacia aquellas personitas que nos miran desde la televisión, desde el ordenador o nos escuchan por la radio? ¿Hacia quién tenemos que dirigir nuestro mensaje para ganar las elecciones? ¿Cómo tenemos que preparar esos discursos que van a abrir telediarios? La misión es clara. Tenemos que generar expectativas. Pero tenemos que generar expectativas por 2 motivos. Pues porque la gente que nos escucha lo puede hacer por 2 razones. O por obligación o porque quieren. A la gente que nos escucha por obligación, pues es lógico, digo yo, que les tenemos que dar algo que genere expectativas, que genere expectación. Algo por lo que las personas nos quieran seguir escuchando. Y luego, por otro lado, a aquellas personas que adoran escucharnos, adoran vernos y que compran nuestro mensaje día sí, día también, pues tenemos que mantenerles esas expectativas para que no dejen de comprar nuestro mensaje. Y aquí radica el problema comunicativo que tenemos en la campaña electoral, por ejemplo, de Cataluña. ¿Qué mensaje vamos a emitir para aquellas personas que tenemos que ganar su voto, pero no podemos dejar de perder el voto de los que a priori no nos van a votar? ¿Y cómo lo hacemos? Pues hombre, os podría decir que de una manera sencilla, fáciles. Señores directores de comunicación, si me estáis escuchando, pues escuchadnos todos los domingos aquí en Con Palabras en WordPress Radio. Os puedo decir una cosa sorprendente. En vez de escucharnos, que también, os voy a decir una cosa. La gente se mueve por hechos. Y diréis, es contradictorio, porque este programa se llama Con Palabras. Y es que habéis hecho, muchos de vosotros, que las palabras no tengan valor. Y por eso estamos aquí, como cada domingo, para que las palabras tengan sentido y para volver a reivindicar las palabras. A la palabra todo el poder que se ha perdido y empezar a cumplirla, hacernos ese favor. Y hoy tenemos un programa cargado de sorpresas. Os lo voy a ir adelantando, aunque ya no os lo habréis visto por las redes sociales, os voy comentando. Por un lado tendremos la segunda parte de la entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba que empezamos el domingo pasado y esta vez nos va a dar consejos directos de cómo triunfar en el Parlamento con una comunicación eficaz. Por otro lado, como habéis visto, vamos a traer el discurso de Al Pacino, ese discurso que es el que más reproducciones de vídeo tiene como vídeo motivacional. Nos lo traerá nuestro compañero Paco Martín. Y vamos a empezar, lógicamente, nuestro programa con el debate live. Y hoy cuento con una invitada de lujo, llamada Marina Pont. Es estudiante de Derecho y Políticas, pero creo que algo sabe de comunicación porque se dedica a la comunicación política en el Parlamento. Muy buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vas a tener enfrente, pues, a uno de los hermanos Morey. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Pablo. ¿Sobre qué vamos a debatir hoy, Manuel? Sobre la Unión Europea. Sobre la Unión Europea. ¿Y cuál va a ser exactamente la pregunta? Si realmente la Unión Europea representa a los miembros que forman parte de ella. Marina va a defender a favor de que la Unión Europea es todo amor y Manuel va a defender que la Unión Europea es pues como esa pareja que a veces te da amor pero a veces te da bastantes problemas. Quería comenzar también para comentaros, el debate va a seguir la estructura que tuvo la semana pasada y después haremos una pequeña reflexión sobre qué técnicas comunicativas han usado nuestros 2 ponentes. Vamos a decir solo cosas buenas porque si no Marina no vuelve. Por supuesto. ¿Vale? Entonces yo voy a llevar un poquito el tiempo por aquí, así que Marina, si nos quieres hacer una introducción, por favor. Sí, bueno, en este debate yo creo que tenemos que empezar con qué es Europa, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? Muy bien, a mí, en mi opinión, la Unión Europea fue una idea de políticos brillantes en un momento en el que la división y los enfrentamientos habían roto un continente.
Décadas después, Europa, está claro, la Unión Europea se cimentó sobre una serie de tratados de libre comercio, y décadas después, ¿qué podemos decir? Que la Unión Europea nos ha traído a España y al resto de países que la integran las mayores cuotas de libertad, de democracia, de legalidad y de respeto a los derechos humanos de todo el mundo. A mí, desde luego, no se me ocurre un mejor lugar en el mundo donde vivir que dentro de la Unión Europea. Creo que no hay futuro sin Europa y sin unidad. Y desde luego, claro que hay muchos desafíos a los que hacer frente, por supuesto que tenemos que mejorar y seguir progresando, pero desde luego Europa nunca va a ser el problema, sino la solución. Bueno, en el caso de que Europa no representa realmente a sus miembros, el concepto es bastante sencillo. Realmente la idea es buena, pero no se encuentran bien identificados los valores de las distintas culturas y de las distintas formas de vivir dentro de la Unión Europea. En primer lugar, me gustaría hablar del famoso concepto de la Europa de las dos velocidades. Es una Europa en la que todos estamos presentes y concebimos que tiene que mantenerse esas dos velocidades. Este factor es el que provoca las desigualdades que hay entre los mismos miembros de un grupo, de una unión. Y en segundo lugar, me gustaría también hablar de que no se están viendo representados por el ámbito cultural. ¿Por qué? Digamos que ahora podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de la inmigración. ¿Cuáles son uno de los problemas más principales y de los que más se ha acuciado en Europa? Ha sido la recepción de víctimas de las guerras, por ejemplo, de Siria. Y Europa ha demostrado que ese concepto de unión lo ha perdido. Entonces, si nos damos cuenta de ello, la Unión Europea es una idea que es realmente, podría llamarse que es positiva, pero no representa realmente la identidad del europeo de a pie. La identidad del europeo de a pie. O sea, ¿tú crees y que no se está representando, has dicho, los sentimientos culturales de las diferentes regiones que integran la Unión Europea? ¿Tú crees que tu identidad cultural es totalmente diferente a la que tiene un ciudadano alemán, un ciudadano francés o un joven de Italia ahora mismo? ¿Te respondo? Sí. Vale, lo puedes ver perfectamente en las distintas ayudas en el plano económico, como en las diferencias que existen respecto, ya no solo a los salarios, sino al peso que tienen los países en Europa, ya que en la Unión Europea son dos ligas, Alemania y el resto. No estoy de acuerdo. De hecho, prueba ahora es que un país como España, que en los últimos años, desde la crisis económica, digamos, que parece que se quedó a la cola de Europa, ¿no? Pasó a ser siempre como el alumno desaventajado, ¿no?, de Europa, y nos llamaban y nos exigían más recortes, nos exigían más reformas, y no obstante, lo cierto es que ahora España está liderando la creación de empleo en la Unión Europea, y simplemente es que no hay que salirse de aquí, de nuestras fronteras. Es que el ejemplo de España es el ejemplo de que un país que podía parecer que estaba a la cola, que estaba esperando a ver qué hacía el resto de países y que no podía dirigir, ahora mismo es líder en la Unión Europea en la creación de empleo y las políticas de crecimiento económico. Vale, por mi parte me gustaría no solo ceñirnos a esta cuestión a solo España, porque si nos acordamos de los conceptos y volviendo otra vez a los argumentos que yo defendía de la Europa de las dos velocidades, volvemos al famoso concepto de las PICs, ¿vale? Y entonces, ¿qué ha pasado con Portugal y qué ha pasado con Grecia? ¿Dónde está ahí el bienestar social? Entonces, claro, si nosotros hablamos de la Unión Europea como tal, tenemos que darnos cuenta de que existen distintos tratos distintos tratos entre los distintos países, por lo cual el concepto de unión queda muy bien en su titular, pero no se ve en el día a día. Claro, pero te has referido precisamente, además me viene perfecto ese ejemplo, te has referido a los casos de Portugal y de Grecia. En mi opinión, la diferencia en esta cuestión es el tener unos gobernantes responsables o no, gobernantes más o menos responsables, como puede ser en Italia, por ejemplo, o en España ahora, y gobernantes que no están cumpliendo con sus obligaciones y que siguen recibiendo tirones de orejas continuamente, como ocurre en Portugal o en Grecia, donde no en Portugal tanto, pero donde en Grecia ganó el populismo, y en Portugal una coalición de izquierda que parece que entre ellos no se acaban de poner de acuerdo y que no consiguen llevar a cabo una gestión de verdad eficaz. Pero yo creo que ya estamos hablando de que las diferencias no provienen tanto de Bruselas, sino de la gestión que pueden hacer sus gobernantes. Ahí claramente cada país tiene una forma de gestión distinta, pero entonces me pregunto por qué la gente española emigra a Alemania, por qué la gente portuguesa emigra a Alemania, por qué los italianos emigran a Reino Unido, que tristemente se nos va a escapar en un año o dos, aún no sabemos cómo va a ir el tema. Entonces realmente, si la Unión Europea la concibe como si fuera una cena familiar, pues las cenas familiares en Navidad, como todo el mundo sabe, pues tienen sus conflictos. El problema es que cada vez están acuciando esos conflictos y esas diferencias están haciendo que la Unión Europea no se muestre como tal, ni como una potencia que pueda competir con los Estados Unidos, ni con el gigante asiático como es China.
Has preguntado que por qué los españoles o de otros países del sur emigran a Alemania o a otras regiones similares. Pues es muy fácil, emigran porque pueden, porque la Unión Europea precisamente lo que hace es que pone facilidades para quien quiera desplazarse a otro lugar en busca de oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Fomentar que esas oportunidades cada vez se den en mayores estados hasta que sea la Unión Europea, no elijas el desplazarte a un territorio a otro por una situación tanto de necesidad como es a lo que creo que te estás refiriendo, sino por gusto, básicamente, porque te haga ilusión, porque tengas proyectos interesantes, porque haya una industria más puntera que te esté interesando más a tu sector. Pero yo creo precisamente que la cuestión de la migración dentro de Europa es algo bueno, es algo que estamos quitando trabas y es lo importante, que un español pueda trabajar 5 años en Alemania, pueda volver sin problema, pueda estudiar un máster en Francia y desgraciadamente es algo que los ciudadanos británicos van a dejar de poder hacer dentro de muy poco. Bueno, eso habrá que ver cómo acaba, pero me gustaría llegar a la conclusión y me quedo con un pequeño matiz que has dado la parte contraria que me ha encantado. Has hablado de poder, pero también me pregunto querer. ¿Qué es lo que quieren los europeos de la Unión Europea? ¿Por qué no se sienten bien representados en la Unión Europea? Ese es el elemento por el cual tenemos, digamos, esas diferencias que cada vez se están acuciando más, ya no solo en el plano económico, sino en el plano social. Por ello, desde mi postura, pienso que la Unión Europea no representa a los ciudadanos de los países miembros. ¿Tu turno de conclusión, Marina? Sí, yo en esto no puedo estar de acuerdo. No es solo querer o poder. Creo precisamente que lo que quieren, ya que hablabas de ello, lo que quieren los ciudadanos de la Unión Europea es más unidad, es que un joven de 20 años de Alemania o de Bélgica o de Rumanía tenga los mismos problemas, las mismas necesidades y las mismas soluciones en ciertos aspectos con el margen de soberanía que tienen, que puede tener un joven de 20 años de Madrid o de Murcia. Y los ciudadanos quieren poder hacer un Erasmus sin ningún problema en cualquier otro lugar, acceder a ayudas para estudiar, para desplazarse, no tener trabas comerciales, y precisamente son esta serie de acuerdos de libertad de circulación de mercancías, de personas, los que nos están permitiendo, como yo sí creo que está pasando, competir con el gigante asiático China que te he referido antes, o con Estados Unidos o con cualquier otra potencia mundial. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Os voy a dar un aplauso, ya que nuestro público no puede daroslo, o que al menos escuche. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el debate que he visto y me parece que ha sido un debate muy interesante porque nuestros contertulios han usado 2 técnicas comunicativas diferentes. Si os fijáis y si volvemos a ver el vídeo o lo escuchamos, ¿cuántas veces habrá podido decir Marina la palabra Unión Europea? No sé, yo igual que menos de 20 no las ha podido decir. Y sin embargo, Manuel ha intentado evitar decir la palabra Unión Europea y se ha centrado en países concretos y en nombres concretos que a todos nos lleva una imagen de dolor, ¿no? Portugal, Grecia, Irlanda y España. Es que, bueno, como ya sabéis, la comunicación son imágenes y aquí en el debate nos lo han intentado plantear. Voy a lanzar la primera pregunta, por ejemplo, a Marina. ¿Te has fijado que has hablado muchísimo en primera persona del plural, apelando a ese sentimiento común europeo? ¿Lo has hecho adrede o lo tenías preparado? No, a ver, adrede no lo he hecho, pero está claro que cuando te crees parte de un proyecto, porque sí que te sientes representado, pues no es un ellos, sino un nosotros. Y Manuel, tú, por ejemplo, has hecho una metáfora muy bonita, que como si llegan estas fechas, pues la tengo que decir, esto es como una cena de Navidad que siempre surgen problemas. ¿Por qué has utilizado esto? Pues muy sencillo, porque el concepto de Unión Europea realmente es una maravilla, sobre todo también porque Europa tenía que, y como ha dicho muy bien nuestra compañera, tenía que recuperar después de la Segunda Guerra Mundial una potencia económica. El defecto que yo le veo es que con las cenas de Navidad siempre se quedan cosas que no se dicen. Y eso es lo que hace que cada cena o cada comida que va llegando, los problemas cuando salen a la palestra son peores. Y es lo que pasa con Europa, que no se están gestionando de la misma manera los problemas de unos que de otros. Vale, y para concluir esta sección, chicos, bueno, los oyentes, no sé si lo sabéis, les acabamos de sentar en la mesa y les hemos dicho qué postura tenían que defender cada uno. O sea que esto no viene preparado, aunque suene que esté preparado. ¿Cómo habéis podido salir de este mal trago? ¿Has usado alguna técnica comunicativa? Bueno, al final cuando estás siempre escuchando debates parlamentarios y demás, te sabes un poco los chascarrillos de todos los grupos políticos y un poco por dónde ir. A mí me parece que en estos debates es fundamental ejemplificar, yendo al detalle, pues un ciudadano de Murcia, un joven de 22 años de Madrid como yo que quiere irse de Erasmus, y es un poco identificar también al oyente con lo que estamos explicando.
Y bueno, por mi parte, la facilidad que tengo es que ahora estoy realizando un máster y una de las asignaturas es Unión Europea. Entonces, el otro día estuve en un debate entre un catedrático de Francia, un español y uno que viene de Harvard, y hablaron sobre el tema y más o menos la casuística iba por aquí. Entonces, me ha sido fácil coger información. Te lo tenías empollado. Un poquito, un poquito. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que absolutamente todo lo que escuchemos o veamos en nuestra vida le podemos dar un sentido lógico y podemos crear argumentos si sabemos técnicas comunicativas y sobre todo si no caemos en falacias. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Marina. Te invitamos a que te quedes todo el programa con nosotros para Perfecto. comentar el resto de secciones. Así que vamos a pasar ahora, sin más dilación, a una sección que más os gusta a todos vosotros, que es el lenguaje del cine. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les Bueno, buenas tardes, Paco Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo. ¿Qué discurso nos has traído hoy? Pues hoy os he traído un discurso de una película un poquito más antigua que la que os traje el domingo pasado. Es la película Un Domingo Cualquiera. Una película que todos los que la hayáis visto es bastante famosilla. Va sobre un equipo de fútbol americano, como tanto le gusta a ello, con todas sus problemáticas y sus vicisitudes. Al Pacino es un gran actor, es Enorme. un gran transmisor de ideas. ¿Por qué has seleccionado este discurso? He seleccionado este discurso primero porque es bastante original, ya lo veremos cuando entremos en materia. Tiene tanto una forma como una estructura muy buenas para transmitir la idea que vamos a ver que quiere transmitir en este caso Al Pacino como entrenador del equipo. Y lo he elegido básicamente precisamente igual que elegí el de V de Vendetta la semana pasada, por su originalidad. Ya la veremos, no me quiero extender mucho ahora, pero ya veremos. Tiene mucha fuerza, es un discurso con mucha fuerza. Utiliza una metáfora que para el que conozca cómo funciona un partido de fútbol americano resulta muy, muy curiosa, muy divertida. Y ya digo que es un discurso en cualquier caso muy, muy particular. Me gustaría aprovechar para comentar a los oyentes que este discurso, como comentamos al principio del programa, lo tenéis disponible en la plataforma YouTube para que lo veáis y veáis todo lo que nos va a contar hoy Paco, que es muy interesante, porque verdaderamente tiene una estructura, a mi juicio, magistral. No voy a adelantar nada porque nos lo trae nuestro compañero. No sé si desde cabina podemos escuchar el fragmento del discurso de pulgada a pulgada. Pues vamos a ello. No sé qué decir en realidad. No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. Oh, nos juramos como equipo o nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Continuéis viendo este vídeo en YouTube. No vamos a destriparlo todo, queremos que lo veáis en vuestra soledad o acompañados de gente, y esperemos que os motive y que lo veáis para cualquier cosa que necesitéis. Bueno, Paco, ¿por qué? Bien, como te venía diciendo, el discurso es muy original, primero desde un punto de vista formal, porque va repitiendo esa estructura de las 6 pulgadas, que no es solo un gancho para mantener la atención y para llevar la continuidad, para que haya una sensación de continuidad en el discurso.
esa es una metáfora visual realmente, porque toda persona que conozca un poco el funcionamiento del fútbol americano sabrá que se basa precisamente en conseguir que la línea de melee vaya avanzando hacia el campo del rival para poder marcar tantos y ganar. Es lo que pretende, claro, con esa estructura. Es decir, durante todo el discurso va insistiendo en pulgada a pulgada. Nos quiere crear esa imagen en la cabeza, quiere crear esa imagen mental de lucha que se ve en los partidos de fútbol americano. Esos dos equipos chocando entre ellos por ganarse el terreno. Es por eso que decía que era un discurso muy, muy original en ese aspecto, porque pretende transmitirnos una imagen de lo que es ese deporte. Aparte, es un discurso con mucha fuerza, porque lo que quiere transmitir parece en un principio una cosa, pero luego al final según se va acercando al final del discurso, vemos que el motivo realmente es doble. Por un lado, lo que quiere transmitir lógicamente es la necesidad de ganar, y es la necesidad de ganar, lo hace de forma muy clara, diciéndolo: todo se reduce a hoy, nos curamos como equipo, nos desmoronamos como hemos escuchado. Es decir, para transmitir esa necesidad de ganar utiliza mensajes ambivalentes, es decir, utiliza posturas contraopuestas. Lo vemos, como hemos dicho, en lo de medio segundo más lento, más rápido y no llegas a pasarla, medio segundo más lento, más rápido y no llegas a cogerla. Es decir, toda la fuerza de su argumentación se basa, como digo, en mostrar, en dar razones contraopuestas, que dan, claro, le dan mucha fuerza. ¿Por qué? Porque a este equipo no le vale el empate. O sea, este equipo lo que quiere es ganar. ¿Cómo transmite eso? Pues, como digo, con unas formas muy, 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 muy contrapuestas entre ellas. Tiene como digo, otro de los aspectos que me gusta del discurso es que lo primero lo que pretende, en primer lugar, es transmitirles esa necesidad de ganar. Bien. Pero según vemos cómo va avanzando el discurso, vemos un cambio de tono, ¿vale? Y vemos cómo esa metáfora, esa referencia de las 6 pulgadas se convierte no solo en cómo tienen que ganar, es decir, avanzando, sino, lo vemos al final, en el que dice: vivir consiste en las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Vais a ver a un tío dispuesto a ganar con vosotros, a un tío que se sacrificará por este equipo porque sabe que vosotros haréis lo mismo. Eso es un equipo. Es decir, convierte lo que era en principio una simple metáfora futbolística, lo acaba convirtiendo en la idea de equipo. Es decir, tenemos ahí, justo al final del discurso, cómo plantea esa segunda idea de su discurso, de lo que pretende comunicar. Es decir, empieza hablando simplemente de la necesidad de ganar, para acabar diciendo: es necesario ganar, pero ganaremos como equipo. Es decir, tiene una estructura circular, una estructura que se retroalimenta el propio discurso, que le da mucha fuerza. Además, vemos cómo empieza, como hemos visto como hemos escuchado en el audio, dice: o nos curamos como equipo o nos desmoronamos. Y termina diciendo: así que o nos curamos como equipo o moriremos como individuo. Es decir, tiene esa estructura que deja todo el discurso perfectamente cerrado, dándole mucha coherencia, dándole mucha fuerza. Tiene además, como habló Manu, no sé si os acordáis el programa pasado, sobre los storytelling, sobre la eficacia, tiene un pequeño toque de storytelling este discurso, él dice: miro a mi alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso: he cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. He despilfarrado todo mi dinero, he echado de mi vida a todos los que he amado. Claro, con esto lo que pretende conseguir es un poco lo que vimos como en el caso del discurso de V de Vendetta, y es ese toque, ese pequeño punto de empatizar, porque es un elemento con el que se consigue dar mucha fuerza a todo discurso, ¿no? O sea, el orador pasa de ser una persona que te está diciendo gana a decir: oye, soy uno más de vosotros, yo sé lo que es estar ahí, yo sé, o sea, le da mucha fuerza al mensaje, porque no es simplemente te estoy diciendo que hagas algo, sino que sé que te estoy diciendo que hagas algo y sé cómo te lo estoy diciendo porque yo he estado ahí. Es decir, le da un punch extra a ese discurso. Sí, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa, Paco, porque mientras escuchamos al gran Al Pacino de fondo, como te comentaba, esto que me estás diciendo del punch, etcétera, es una técnica persuasiva, ¿no? Porque cuando hablamos en público, cuando estamos dando un discurso, un meeting, etcétera, la gente por lo general está mirándonos hacia arriba. Somos el foco principal de atención, ¿no? Y parece que el orador es más que el público.
Efectivamente, eso es uno de los elementos que hay que intentar vencer siempre que se está transmitiendo un mensaje. Es lo que tú dices. Un orador siempre tiene esa postura como de superioridad que, bajo mi punto de vista, puede jugar en su contra a la hora de transmitir el mensaje, porque te muestras como algo ajeno. En este caso, por eso, es bueno que un orador recurra a pequeños truquillos para intentar empatizar con esa persona y superar ese pequeño obstáculo, digamos, posicional que existe con respecto al oyente. En este caso lo vemos con un pequeño storytelling que sirve como elemento, como digo, empatizador, pero tenemos, bueno, en este aspecto se pueden usar otros elementos que ya iremos viendo. Básicamente, por eso, este discurso lo he cogido básicamente por lo que he dicho, un aspecto formal, que era básicamente esa metáfora de las 6 pulgadas, esa metáfora futbolística que nos traslada a un partido de fútbol, cómo esa metáfora futbolística la convierte en la necesidad de ganar a través del equipo, que es lo fundamental, y cómo da fuerza a todo el discurso a través de ese pequeño storytelling y de las situaciones contrapuestas que muestra. Como dice, estamos en el infierno, tenemos que salir a la luz, estamos muertos, tenemos que vivir, estamos hundidos, tenemos que luchar. Todo eso para transmitir, claro, esa idea de, como digo, que al equipo no le vale el empate, el equipo le vale solo ganar. Solo le vale ganar, no le vale empate. Esto me está sonando mucho a comunicación política y menos mal que tenemos hoy con nosotros a Marina, porque le quiero preguntar, en base a este discurso, que sus palabras gancho, como nos ha explicado muy bien Paco, son pulgada a pulgada. ¿Nos recuerda esto un poco a los eslóganes políticos, Marina? Hombre, ese es el centro de un eslogan político totalmente, sí. Pulgada a pulgada, ¿tú crees que podría ser un buen eslogan para que usaran en esta campaña electoral? ¿O cómo se crean los eslóganes políticos? Sí, bueno, también depende, ¿no? Es aprovechar un poco la circunstancia, pues se acerca el Mundial de Rusia, pues para unas elecciones que estén cerca, pues algo de partido a partido, o este gol sí lo marcaremos, o algo, cosas así. Yo creo que con eso sí que podemos jugar. Pues igual ahora en Cataluña se ha jugado un poco con la circunstancia, pues así, el Ciudadanos ahora sí votarem, que me parece el mejor eslogan de todos los de campaña de reconocer, y es un poco eso, ¿no? Jugar con las situaciones así novedosas y darle la vuelta a cualquier titular que te recuerda otra cosa para que lo asocies a lo que a ti te interesa. Ah, claro, o sea, me estás comentando, claro, como Ciudadanos no defiende que se vote... No era el votarem era lo que decían los independentistas. Efectivamente, o sea, cogen algo que en principio iban contra sus ideales para darle la vuelta. Pues algo que hemos visto en el discurso que nos ha traído Paco, ¿no? De yo soy muy viejo y no puedo trabajar por vosotros, pero soy yo el que os estoy alimentando para que ganéis este partido. Efectivamente. ¿No? Bueno, Paco, oye, pues yo creo que muchísimas gracias por traernos este discurso. Verdaderamente, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, me encanta, lo he usado en alguna de nuestras clases, además, y pues muchas gracias por hacernos este honor, sinceramente. No hay de qué, Pablo. Bueno, pues muchísimas gracias. El siguiente discurso, el siguiente programa, no os lo vamos a desvelar, porque si no lo vais a analizar y nos vais a llamar al programa para decirnos esto no es así, pero sabed que la comunicación es un arma de doble filo y hay que utilizarla siempre para sacar la mayor ventaja hacia los demás, hacia vender nuestro mensaje. Y señores y señoras, tuvimos la semana pasada la primera parte de la entrevista de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se metía un poquito con el storytelling que hoy estamos defendiendo, pero vamos a ver qué consejos nos da. Y por eso vamos hoy con nuestra sección de entrevista otra vez, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, nos quedamos como contertulios, además que con Marina, ahora con Paco. Y buenas tardes, Pepo. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? Nos traes la segunda parte de la entrevista de Rubalcaba, porque pudimos ver la semana pasada que era muy interesante. Y cuando estuviste entrevistándole, ¿cuántos minutos pudisteis estar juntos? Pudimos estar una hora y pico más o menos, fue toda la velada. De entrevista tenemos 40 minutos y es muy importante, como se ha visto en este programa, recuperarlo, porque si se trataban temas la semana pasada, el señor Pérez Rubalcaba, sobre el storytelling, para él una basura comunicativa, que está defendiendo a nuestro compañero, significa que está muy presente en la comunicación y que la comunicación política
está al día de todo, está en todo metido y está mezclado con el cine, está mezclado con la gente y con todo. Y considerábamos que era muy importante seguir teniendo aquí otras dos partes de esta entrevista, que fue la verdad bastante intensa, donde se trataron varios temas que probablemente a nuestra compañera sentada aquí en la mesa pueda hasta explicarnos y matizarnos en el sentido de más experta en comunicación política. Y fue bastante interesante ver cómo se desarrollaba todo y era necesario volver a tenerlo hoy. ¿Y hoy qué nos traes exactamente? Vamos a empezar, lo vais a ver, porque evidentemente todos los políticos no se expresan bien, los podemos ver en el Parlamento, todos tienen fallos. Y bueno, una persona que ha pasado por el Parlamento y que reconoce que tiene sus fallos, porque los reconoce mucho, tampoco considera realmente que todos estén bien y considera que hay muchos fallos, como vamos a ver en este fragmento de la entrevista. ¿Hay algún político de la línea actual que siga todavía hablando y que hable con frecuencia a la que usted le diría tiene usted que mejorar su comunicación? Mucho. Vamos, yo no procuro no ver muchos debates, ¿sabes? Porque, bueno, pero hay algunos que al fin y al cabo por actualidad se ven. No, me vi el otro día el de Cataluña. Porque el tema catalán siempre me ha preocupado mucho, porque lo dije muchas veces, porque me siento muy frustrado por no haber sido capaz de convencer a mis colegas políticos de que era un tema que se nos iba de las manos, que era evidente que se estaba creando un muro, ¿sabes? Un foso más que un muro, ¿no? Entre Cataluña y España, que eso se veía, ¿sabes? Entonces me siento un poquitito mal, ¿no? De, oye, no sé, joder, lo dije varias veces, hice varios debates, ¿no? Bueno, oye, vi el debate el otro día, ¿no? Vi a Margarita, vi a Pablo Iglesias, vi a Rivera, vi a Rajoy, vi a los nacionalistas, me parece que salió Tardá, bueno, lo vi un poco, ¿no? Bueno, algunos necesitan mejorar, ¿sabes? Pero bueno, oye. No decimos nombres. No, se puede ir de listo ya. Mira, hablando con... Sí, no me pareció un gran debate, ¿sabes? No, más bien te diré, me defraudó bastante. Sí. ¿No? Sí. Hombre, tú tienes un tema tan importante como por favor, tienes un problema, probablemente el más grave que hemos tenido después del 23F, ¿no? No puedes salir ahí a decir 4 mindundeces, ¿sabes? Hacer 4 gracias de malas, ¿no? De estas que se ve que van preparadas, además, ¿sabes? No puede ser, hombre, no, me pareció, no sé, como, no sé, mal, me pareció mal, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, oye, quizás que yo también sea muy exigente, o yo qué sé, o que ya le he hecho un viejo cascarrabias, yo qué sé. Pero creo que va a ser más interesante que recuperemos la segunda parte que teníamos preparada de la entrevista, en la cual se recogen 5 consejos muy interesantes para cualquier persona que esté preparada para hablar la oratoria. Para terminar la entrevista, ¿sería capaz de darnos 5 claves para ser un excelente comunicador? Bueno, 5 consejos. Sí, mira, su historia. Recurriendo un poco a lo que me explico, porque lo hago en vuestra facultad, ¿no? Lo más importante es preparar la comunicación, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Preparar y entrenarla. Preparar la comunicación. Sí, preparar la comunicación significa saber lo que quieres decir, saber cómo lo dices, preparar tus titulares, entrenarlo, porque hay gente, se entrena, los discursos se pueden entrenar, ¿sabes? Los debates ni te cuento, ¿no? Todo esto es primero preparar. La segunda cosa que les diría es que hay que tener una comunicación eficaz, que tiene que ver con la preparación. La eficacia tiene que ver con lo que decía antes, tú no puedes ir a televisión con una pluma ¿verdad? No puedes mover las manos en televisión como hago yo, por ejemplo, que es un error, porque la gente ve las manos y no te ve a ti. ¿Sabes? En televisión no puedes llevar corbatas fluorescentes porque solo te miran la corbata, no puedes llevar anillos, en televisión hay que hablar con frases cortas, hay que tener alguna anécdota, en fin, en televisión... Para ser eficaz tienes que tener en cuenta lo que te decía antes, que los lenguajes, no es lo mismo una radio que la tele, no es lo mismo tu radio que es amable que una radio agresiva, y por tanto tienes que estar preparado, tienes que saber con quién comunicas, quién es el que te entrevista, tienes que saber parar una mala respuesta, tienes que saber que los silencios son muy peligrosos, sobre todo si son tuyos, si son del otro no, todo esto hay que saberlo. Y también buen aliado pueden llegar a ser los silencios incluso. Sí, claro, sí. Si sabes usarlo. Si son de él. Sí. Pero si te quedas callado tu amigo... Bueno, para darle intensidad al mensaje quizás también pueda ser... Por tanto, lo segundo es que tienes que ser eficaz, lo primero prepararlo, lo tercero tienes que tener una cierta planificación de la comunicación. Si vas a dar una buena noticia, es bueno que planifiques cómo continúas, ¿sabes? Tener una planificación. A mí me gusta más hablar de estrategia de comunicación, tener una estrategia de comunicación, ¿sabes? Una estrategia. Por ejemplo, ahora estamos ante un conflicto que es el catalán, donde hay 2 estrategias de comunicación bien enfrentadas, ¿no? Yo creo que hay una superior a la otra, pero en fin, que Dios me perdone, ¿no? Sí, los independentistas tienen una estrategia de comunicación
Oye, el otro día hubo una manifestación muy grande para pedir la libertad de los Jordis. De los Jordis y de los otros, ¿no? Y salieron allí los hijos y tal. Bueno, yo aconsejaría a los profesores de ciencias de la comunicación que vieran la manifestación, lo que decían cada uno de ellos. Comunicativamente sí que lo tienen. Oye, no, la palabra independencia no apareció para nada. Libertad, ideas, compromiso con mi pueblo, sentimientos de mi padre que está en la cárcel por defender. Sí. Si frente a eso le pones la ley, pues claro, sales un poco restado, ¿no? Estrategia de comunicación, y lo cuarto, te daré 4, es llevarte bien con los medios. Lo cual significa decirles lo que les tienes que decir y aguantar. También aguantar. No puedes estar todo el día como Pepito Grillo llamando a los periódicos o a las teles para protestar, no. Es lógico que llames si te sacan mal o te sacan... Pero en fin, también hay veces que es mejor no llamar porque te han sacado mala posta, ¿sabes? Y lo único que consigues es que el tío se ría y anda, te he dado. Pero bueno, tener una relación profesional. Al final los periodistas y los políticos nos necesitamos mutuamente, ¿sabes? Tú necesitas a los periodistas para que cuenten lo que tú quieres contar y ellos necesitan a los políticos para tener noticias, ¿no? Entonces, llevarse bien es muy importante para la democracia. Finalmente, os lo dije antes, ¿no? La democracia es un sistema de opinión pública. Y que los ciudadanos estén informados es parte del sistema. Cuanto más informados estén, más seguros estarán de sus opciones, ¿no? Y finalmente más libres son, ¿no? Y no hay nada más libre que un ser humano informado, ¿no? Y por tanto, comunicar es tu obligación y el derecho de los ciudadanos. Y en ese derecho trabajan los dos, los comunicadores y los políticos. Me han salido 4. Vale. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. El 5 sería entrenar. Lo sacaría del primero, lo pondría en el 5. A la gente no le gusta, pero hay que entrenar, ¿sabes? Hay que entrenar. Tienes que entrenar. Comunicar tiene su... ¿Cómo entrenaba usted? Muy poco. ¿Pero se releía los discursos con otra persona, con un asesor? Sí. A veces sí. Claro, pero yo tenía mucha, ¿sabes? Yo es que he sido portavoz, tal. Al final tenía muchas tablas, ¿no? Pero al principio sí hice algún entrenamiento. Pocos, pero alguno hice. Sí. Sí, claro, aprendí algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo si esta hubiera sido una radio comercial, me hubiera puesto aquí un papel con la idea que quiero transmitirte, ¿sabes? Para que no se me vaya la entrevista sin decírtelo. ¿Ves lo que te quiero decir? Porque al final la diferencia... son tablas, al fin y al cabo. Bueno, la diferencia entre un político y un tertuliano es ese. Es esa. El tertuliano opina lo que le dicen, le preguntan. Tú me preguntas y yo hablo, de lo que sea. El político tiene una idea en la cabeza por la mañana y quiere transmitir esa idea, y la tiene. Yo voy a una radio no a que me pregunten por lo que dice Kim Jong-un, ¿no? Si me lo preguntan tendré que decirlo, ¿no? Sí. O por el último tuit de Trump, no. Pero sí, puedo comentarlo. Pero es que mira, casualmente esa mañana yo quiero darle una bofetadita a Rajoy que ha hecho esto, quiero darle... Y está ahí preparado. O darle un bofetón, o transmitir una idea porque mi partido está en ese momento, o porque estoy en el gobierno y he aprobado un decreto muy importante y he cambiado no sé qué, o porque hemos tenido un resultado económico muy bueno. Eso lo tienes que llevar. Muy buen IPC este mes. Y pones IPC... Vale. Y sabes que lo tienes que meter. Y sabes que el periodista no te va a dejar fácilmente, sobre todo si la noticia es buena. Entonces tendrás que ver cómo lo metes, ¿no? No, que no se te note mucho, ¿no? Ahora que me pregunta usted se le da la vuelta ¿verdad? Del problema catalán, le voy a decir, el problema catalán me preocupa, pero el IPC ni le cuento. Eso no. Hay que hacerlo con un poco de inteligencia, ¿sabes? Pero hay que llevarlo escrito, porque si no lo llevas, pues el periodista te va llevando a su agenda, ¿no? Al final la comunicación es un problema de agenda, como sabes. Tú quieres preguntarme una cosa y yo quiero decir otra. Y casar esa agenda es la tarea de un buen comunicador. Por eso yo siempre pedía un papel, la gente decía, mira, va a apuntar las preguntas, ahora ya lo puedo contar, como ya me da igual. No, en el papel ponía mis ideas, no las preguntas ponía una palabra, IPC, vale. Eso lo tengo que clavar. Como sea, tengo que clavar que el IPC es bueno. Y tengo que decir que esto harán, gracias al gobierno, se están conteniendo los precios y esto es muy bueno para los salarios y que la gente consume más. Yo qué sé, lo que sea. Hay que hacerlo. Esa es la última. No sé. Fueron 5 claves. Básicamente lo que dijo, para resumir, es que hay que tener muy en cuenta la eficacia comunicativa, también el poder de los silencios, la planificación de lo que se va a decir es muy importante, que sobre todo es lo que estaba remarcando aquí a última hora con el IPC, y sobre todo tener muy clara la estructura de lo que se quiere decir. Bueno, pues si Rubalcaba quería decir IPC, Al Pacino quería decir pulgada, y es decir, tenemos que meter ese mensaje, esa palabra clave para que todo el mundo se vaya a dormir y se despierte pensando en el mensaje que hemos intentado trasladar. Muchísimas gracias, Fran, por la entrevista que nos has traído. Yo sé
que todavía tiene mucho más contenido, pues intentaremos colgarlo en las redes sociales. Redes sociales va a ser fundamentalmente donde va a estar colgado, e insisto que es muy interesante. Bueno, queremos agradecer también otra vez a Alfredo Pérez Rubalcaba que nos concediera antes esta entrevista y que sobre todo pues contará a nuestros oyentes cómo se puede triunfar comunicativamente. Y muchísimas gracias tanto Paco como Marina por tener estos conocimientos para poder salvarnos de la situación y los problemas técnicos. Así que damos por acabada esta sección de entrevista con y vamos con nuestra última sección, con nuestro último compañero, que ya le conocéis, ya lo habéis escuchado, es Manuel Morey. Así que vamos a ir ahora con tips comunicativos. Bueno, Manuel, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tip comunicativo para todos los oyentes? ¿Algo que están esperando con muchas ganas? Pues espero que sea maravilloso para toda la gente. Quiero hablar hoy del desplazamiento en el escenario, ¿vale? Es una forma en la que tú puedes mostrar la seguridad si tú sabes controlar el escenario. Los consejos que quiero dar es, en primer lugar, habilita el escenario en el que tú vas a actuar o vas a hacer tu speech. Es muy importante. A veces hay gente que cuando va a empezar a hablar no lo habilita. Es decir, si tienes una silla que te incomoda o algo de la estructura que la puedas modificar, muestras mucha seguridad si tú ya te colocas directamente, digamos que preparas tu escenario. En segundo lugar, quiero recomendar una forma de movimiento en la cual también te ayuda, mientras estás realizando tu speech, a fijar los argumentos o elementos principales de lo que vienes a decir. Entonces esa es la forma triangular. Es decir, tú empezarías desde el centro, ¿ok? Donde supuestamente pongamos que hay un atril. Entonces empezaríamos desplazándonos a la izquierda, donde hablaríamos del primer elemento por el que venimos a hablar de este tema. Luego, en esa misma línea horizontal, nos desplazaríamos hacia la derecha, ¿vale? Para fijar ese segundo elemento o argumento que venimos a defender y venimos a explicar. Y en tercer lugar, nos desplazaríamos hacia adelante, creando la figura de un triángulo. Este elemento lo que ayuda es, al ir hacia adelante, da un mensaje muy claro al público, y es que te sientes seguro y que no tienes ningún miedo a demostrar dónde estás y de lo que vienes a hablar. Y siempre concluir cerca del público, por si en algún caso hay gente que se ha desconectado, pues como en el mundo de la comunicación las distancias son muy importantes y a partir de los 3,5 metros se crean los microgrupos sociales, pues captas más la atención y se quedan con ese pequeño eslogan final con el que vienes a que esa gente que viene a escucharte se acuerde de ti durante el próximo día. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Estaréis pensando nuestros oyentes, eso en el Parlamento no se puede hacer. No, en el Parlamento no se puede hacer, pero en el 98% de las oportunidades que comunicamos delante de la gente, cuando hablamos en público, sí. Así que espero que cojáis como buen consejo el de Manuel, porque verdaderamente es muy útil. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti, Pablo. Yo también quería, para cerrar el programa, comentar ciertos aspectos que hemos visto a lo largo del día de hoy. Me gustaría agradecer enormemente a las dos grandes entrevistas que nos ha traído Pepo estas 2 semanas y que sé que la semana que viene nos va a sorprender con un invitado o invitada especial. No vamos a desvelar nombres. Quisiera agradecer sobre todo a Paco su trabajo semanal de escoger los discursos de películas que todo el mundo conocemos para que los veáis desde otra perspectiva diferente. Y quería agradecer a Manuel, que siempre se come pues el bocata de tener que debatir contra mí o contra nuestro invitado, y además traernos ese consejo semanal que es muy de agradecer. Y sobre todo hoy quiero agradecer la compañía de Marina por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Pese a los problemas que hemos tenido, te tengo que decir que nos has aportado algo que no te habíamos pedido, que es experiencia en el Parlamento y sobre todo pues un análisis de lo que ves en el día a día. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, la verdad que me ha parecido interesantísimo. Vale, pues ya sabéis, para cerrar el programa, como todos los días, voy a pedir tanto a nuestros colaboradores como a nuestra invitada que definan no el programa, sino el programa de hoy con una palabra. Didáctico. Creativo. Improvisación. Muchas habilidades se han demostrado aquí. 2 palabras. Bueno, como es periodista se lo puedo no sé permitir, contar, ¿no? lo siento. Quisiera agradecer a nuestro dealer en la pecera, a Gonzalo, muchísimas gracias. No, la paciencia no, eres el que más curras ahí detrás del cristal y sentimos que te hayas
que hayas tenido problemas técnicos ajenos a ti, así que muchas gracias por salvarnos. Perfecto, Gonzalo. Yo no voy a definir hoy el programa con 2 palabras, sino que os voy a decir por qué nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a esto porque nos encanta contar historias. Así que espero veros el próximo domingo otra vez en WordPress Radio para que aprovechéis y que contéis vuestras propias historias. Muchas gracias.